Pues yo les agradezco a todos, al padre Edward Dahlen, quien me ha invitado para estar aquí con ustedes, y también a todos ustedes que están aquí para esta charla, esta reunión, para que podamos juntos reflexionar sobre este tema así tan importante. Voy a intentar compartir algunas cosas, me van a decir si se les aparece. ¿La pueden ver? Está subiendo. Vamos a dar unos segundos. Sí. ¿Ya subió? No. ¿Sería posible para usted detener y volver a subir? Quizás es un tema de señal, pero Sí. ahora sí. ¿Subió? Sí, ya sí. Entonces, si hay algún problema, me lo dicen. No, básicamente se ve perfecto. Vale. Entonces, nuestro tema, como me han sugerido, es justicia, paz, integridad del creado y el compromiso de los laicos con su promoción. Me gustaría compartir con ustedes algunas líneas iluminadoras desde la perspectiva agustiniana. Voy a intentar hablar un poco sobre la concepción de San Agustín sobre estas cosas y el compromiso de los laicos con su promoción. Vamos a compartir juntos nuestras experiencias, intuiciones y preguntas, interrogantes que tenemos. Muy bien. Voy a hacer una pequeña introducción y después hablar de cada uno de los temas: justicia, paz, integridad del creado, y algunas conclusiones que nos abren pistas para nuestra charla. En la introducción, algunas observaciones introductorias. Enrique Inguiarte, que es un estudioso de San Agustín, nos llama la atención a 3 peligros que existen cuando abordamos estos temas, que son, voy a decir dentro de poco, y después 2 mundos semejantes y muy distintos, pesimismo o realismo agustiniano y la unidad del pensamiento de San Agustín. Entre los peligros que tenemos que evitar están el anacronismo, la tergiversación de los textos agustinianos y la excesiva espiritualización de los temas. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. ¿Qué es el anacronismo? Es aplicar a los textos agustinianos las categorías del mundo moderno, creyendo que es un contemporáneo nuestro. Nosotros visitamos el pasado desde nuestra perspectiva, intereses, cuestiones, planteamientos, y así no vamos a encontrar tratados de los temas como los entendemos hoy. En ese sentido, no había una conciencia ecológica, en el sentido que le damos a esta expresión hoy. Cuando Agustín, por ejemplo, habla de los desórdenes en la naturaleza, es más bien para sacar un mensaje o enseñanza espiritual. Por ejemplo, cuando habla del desperdicio, la producción del aceite, la contaminación del aire, siempre saca una lección espiritual. No está preocupado con la conservación de la naturaleza, porque esos problemas no se planteaban en aquel entonces. Otro peligro es tergiversar con los textos agustinianos, es decir, aplicar a los textos de Agustín paradigmas o categorías nuestras, con el fin de hacerle decir al texto una teoría extraña a su contexto. Es obligar a un texto a refrendar, justificar lo que se quiera afirmar. Yo tengo una idea y quiero buscar pruebas, confirmación en lo que ha dicho San Agustín. Esto no es honesto, porque San Agustín pensaba otras cosas con los términos que utilizaba. Entonces, muchos escritos de San Agustín son obras de circunstancia, o sea, son respuestas a preguntas, dudas, exhortaciones, sermones, cartas que él hace delante de ciertos problemas que tiene, o fiestas litúrgicas. Sin embargo, la tradición, la reflexión agustiniana nos inspiran aún hoy. Y otro peligro es la espiritualización de los temas, o sea, viendo en ellos solo una visión poética y romántica sobre la creación, por ejemplo,
algo en la línea de una ecología superficial, una especie de irenismo, donde vemos que todo es lindo, maravilloso, y más o menos así como las frases de efecto que tenemos en los carteles de nuestros colegios o parroquias, las frases sueltas sin contexto. Por ejemplo, no vamos a encontrar en San Agustín la organización de una protesta contra la esclavitud, que era uno de los temas muy graves de su época. Pues bien, advertidos de estos peligros, podemos, sin embargo, por un lado, decir que el mundo de San Agustín tiene algo de semejante a lo nuestro, y por otro, es muy distinto de nuestro mundo. Así, de alguna manera, nuestra época se asemeja a la época de San Agustín. Como él, también vivimos un cambio de época, no simplemente una época en cambios de cambios. Agustín asistió a una crisis civilizacional. El Imperio Romano llegaba a su ocaso. Así vemos asesinatos en la corte imperial, barbarización del ejército, invasión de las fronteras del dominio, corrupción moral y política. La situación calamitosa del fin del Imperio Romano con la invasión de la Cap Mundi, la capital del mundo, en 410 por Alarico, la descentralización del poder, la fragmentación, el declive, la cotidianidad de los ciudadanos estaba llena de estas cosas. Y después, exceso en los impuestos, decadencia de los caminos y puentes imperiales, una inseguridad creciente, con bandos de ladrones por todos los sitios. Algo que sucederá después con la invasión de los vándalos en el África del Norte, un poco antes de que se muriese San Agustín. Nosotros también vivimos en una sociedad global, en la cual la democracia está en peligro, y nos aterroriza el fantasma de los fascismos y terrorismos, donde la religión pierde espacio para la secularización, con el desarrollo de la industria bélica, conflictos de alta y baja intensidad, migraciones de masa, en fin, todos los problemas que suelen aparecer en los noticieros. Es más, vivimos una crisis civilizacional. La crisis ambiental en que vivimos es consecuencia de una crisis humanitaria. La sociedad de San Agustín era una sociedad extremadamente asimétrica, desigual, organizada en órdenes o estamentos. Su base era la esclavitud. No había, por ejemplo, estatutos de defensa de las clases, entre comillas, menos favorecidas, ni protección o asistencia social del Estado. Hoy, por un lado, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, los protocolos de las cumbres ambientales y tantos otros encuentros internacionales, pero no significa que todo eso sea cumplido o respetado. Es un mundo distinto del nuestro. Se calcula que la población en aquel entonces sería de unos 200 millones. Hoy la humanidad pasa de los 8.000 millones de personas. La sociedad de Agustín era fundamentalmente agraria, preindustrial. No había problemas ecológicos. El mundo no estaba en peligro de extinción. El imperio sí. Nuestro mundo es un mundo posmoderno, postindustrial y contaminado. De hecho, el peligro es de destrucción no de un imperio, de un estado, de un país, de una región, pero de toda la tierra, de la vida como la conocemos. Eso es real. Nuestro mundo vive una crisis institucional y de valores. Ya no caben los discursos totalizantes, caben las narrativas más particularizadas. No vivimos en sociedades con conceptos sólidos, sino líquidos o gaseosos, como lo decía el sociólogo Bauman. Las instituciones tradicionales en el mundo global ya no tienen la fuerza de antaño, como la familia, la iglesia, la escuela, el Estado. Vivimos una crisis económica que asola todo el mundo, marcadamente desde 2008, profundizada con la crisis de la pandemia. Entonces, Agustín tiene delante de sí los problemas, exigencias y solicitaciones de una sociedad en la cual las instituciones políticas tradicionales están en declinio y donde la religión cristiana está en ascensión. Por ejemplo,
Él está muy cerca temporalmente del cambio radical por lo que pasó el cristianismo, de perseguido a religión oficial del imperio. Constantino en 313 dio libertad de culto a las religiones y privilegió a los cristianos, favoreciendo mucho a los cristianos. Teodosio en el 380, con el Edicto de Tesalónica, transformó el cristianismo como religión oficial del imperio. Suprimió otras formas de cristianismo. Hizo un ataque frontal a las sectas y el programa de extirpación del paganismo con sus templos, rituales, cultos. San Agustín también tuvo que convivir con una iglesia dividida, católicos y donatistas. Es famosa su lucha por la paz y la unidad de la iglesia. Hoy nosotros también nos defrontamos con serios peligros que amenazan a la unidad de la iglesia. Olas de conservadurismo, reaccionarismo, críticas frontales al magisterio del Papa Francisco. Muchas situaciones, de una manera u otra, hace que el pensamiento social del obispo esté marcado por el pesimismo del bienestar en esta tierra, que desconfía claramente de las capacidades del ser humano en sí mismo, insistiendo cada vez más en la necesidad que este hombre caído tiene de la gracia de Dios. Me gusta más decir que San Agustín no es pesimista, más bien es realista. Agustín era un hombre realista. Voy a sacar aquí algunas frases de él para ilustrarlo. Ustedes dicen, los tiempos son difíciles, son tiempos terribles, tiempos de desgracia. Vivan bien y con buena vida cambien los tiempos. El tiempo no ha hecho daño a nadie. Los que perjudican son hombres y los perjudicados son los hombres. Por eso, cambia el hombre y los tiempos cambiarán. Eso es muy importante porque en la doctrina de San Agustín está la centralidad de la persona, el hombre y la mujer creados a semejanza de Dios, imagen según la semejanza de Dios. Y aquí hacemos hincapié a los derechos humanos, de los cuales vamos a hablar dentro de un rato. Entonces, San Agustín tiene la situación histórica e existencial del hombre caído en el pecado. El hombre exterior es el hombre limitado por los sentidos. El hombre interior, por otro lado, es el sabio cristiano que sabe elevarse de lo tangible a lo trascendente. De cualquier forma, la constante en el pensamiento humano y social de Agustín es el reconocimiento de que la persona puesta en el mundo por su Dios es una persona muchas veces llena de orgullo y soberbia, la más grande de las debilidades humanas. Esa soberbia es la que está a la base de estructuras sociales que alejan a los hombres entre sí y de ellos con el Dios de Jesús. Solo quien es capaz de superar la soberbia es creador de justicia social y productor de paz en el mundo. Agustín está consciente de que solo con la ayuda del Creador dicho paso puede ser realizado. Y así la humildad es el camino de transformación del ser humano siguiendo a Cristo humilde. ¿Qué soy? Un hombre entre tantos otros. Soy una persona, vivo entre personas y nada de lo que es humano me es indiferente, me es ajeno. Esta es una frase de un historiador romano, pero que Agustín la utiliza muchas veces. La esperanza y la mirada puesta en las realidades definitivas, la paz y el bienestar verdaderos se dan en el encuentro personal y salvífico con Dios, que puede santificar al hombre y a la sociedad, y del encuentro personal comunitario con cada ser humano que tiene una dignidad que nadie puede desrespetar. Entonces, lo que está en juego es el desarrollo moral de la persona. Y aquí estamos con uno de los pilares de la espiritualidad agustiniana, que es la interioridad, que no es tan solo una interioridad psicológica, pero es la interioridad de lo que es el ser humano mismo, llamado a ser un don precioso de Dios, colaborador con su obra creadora. Esto es un camino al mismo tiempo personal y comunitario,
que tiene consecuencias sociales. El ser humano es fundamentalmente un ser social, hecho por la comunión de Dios y hecho para la comunión con Dios y con las personas. Y aquí tenemos que ver que hay una unidad del pensamiento de San Agustín. San Agustín no tiene una teoría o un tratado sistemático de justicia, paz y ecología, por ejemplo, como lo podemos ver en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Esos son temas que aparecen de manera transversal en todas las obras del Liponense. Y como fuentes del pensamiento agustiniano sobre estos temas, tenemos textos filosóficos, especialmente Aristóteles, Cicerón, la Sagrada Escritura, y sus maestros inmediatos son los grandes padres africanos, como Tertuliano y Cipriano, y un padre latino que le ayudó en su proceso de conversión, que es San Ambrosio de Milán. Así, Agustín habla desde su perspectiva personal, familiar, social, eclesial, comunitaria. San Agustín no habla desde la oficina, no es un teólogo de oficina, es un pastor teólogo. Entonces, todo tiene una perspectiva trinitaria en las obras de San Agustín. Todo está conectado, como dice el Papa Francisco. Así, antropología, la verdad sobre el hombre; la cosmología, la verdad sobre el mundo, el cosmos, la naturaleza; la cristología, la verdad sobre el Hijo de Dios hecho hombre; la escatología, o sea, la destinación final de todos los seres, que es vivir en la paz de la Trinidad. Pues bien, en relación a la justicia, algunos puntos que quiero compartir es que San Agustín habla de la justicia desde una relectura de los clásicos y lo hace en clave cristiana. Hay una profunda, una íntima relación entre orden, amor, justicia y paz. Hay una peculiar consideración de San Agustín sobre cómo estaba el Estado romano, la República, y habla también desde su experiencia personal como juez en la aplicación de la justicia en la Episcopalis Audiencia. En la relectura de los clásicos que hace San Agustín en clave cristiana, en primer lugar hay que recordar que la cultura griega y romana son los elementos de los cuales San Agustín es heredero. Él es heredero de la tradición clásica, cristianizándola. Por ejemplo, la doctrina sobre la justicia la encontramos en la Ética a Nicómaco, en el libro quinto de Aristóteles. Todos, a lo que vemos, entienden llamar justicia aquel hábito que dispone de los hombres a hacer cosas justas y por el cual obran justamente y quieren las cosas justas. De igual modo, con respecto a la injusticia, pues por ella los hombres obran injustamente y quieren las cosas injustas. En síntesis, la justicia o la injusticia recae en la valoración del otro. La justicia es una virtud en relación con el otro. Y aquí es fundamental la concepción que tiene San Agustín sobre la Trinidad. La Trinidad es pura relación. Y eso está enclavado en el ser humano, que también es fundamentalmente, estructuralmente, relación de amor. Para Aristóteles, la realización de la justicia, es decir, es la realización de una ordenada convivencia humana, que es el fin esencial de la sociedad política de una república, una asociación humana y vinculada por la noción de lo justo y la común utilidad. En el mundo antiguo había una triple dimensión de la justicia: la legal, la distributiva y la conmutativa. La legal dice respecto a las relaciones de las personas con la sociedad. La distributiva, las relaciones de la sociedad con las personas. Y la conmutativa, las relaciones de las personas entre sí. Entonces, lo natural es la justa distribución entre los seres. Es el concepto de ley natural. No vamos a entrar en eso porque es una larga discusión. Pero, como síntesis, dar a cada uno lo que le conviene.
Es la definición jurídica más aceptada por los padres y los teólogos posteriores. Sin embargo, los padres dan un paso más, pues la verdadera justicia depende del legislador supremo que es Dios. Así, los padres de la Iglesia hacen una reflexión teológica basada en las Escrituras, con el esfuerzo por traducir en los términos culturales griegos y latinos los datos de la revelación. El principio fundamental es este: Dios todo lo creó bueno y destinado a todos los seres. Hay una destinación universal de los bienes. No hay propiedad de los bienes por una clase, por un grupo, por una persona. Así que el verdadero culto de alabanza a Dios es hacer justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, así como lo encontramos en las lecturas desde miércoles de cenizas que estamos leyendo con el profeta Isaías, por ejemplo. La perfección de la ley está en Jesús, que la resume en el doble mandamiento: amor a Dios y al prójimo. Entonces, la justicia de Dios es presente ante los ojos de Agustín como conectada inseparablemente al amor, a Dios y al prójimo. De esta forma, la idea clásica, filosófica, de dar a cada uno lo que le corresponde, el obispo la irá comprendiendo cada vez más como el blindar a Dios y al semejante el amor que les corresponde, siguiendo el doble mandamiento del amor. Queda así innegablemente unida la justicia con el amor. El verdadero amor consiste en amar a los otros porque son justos o para que sean justos. Mirar siempre la persona y no simplemente sus actos, el pecador y no sus pecados. Notamos en San Agustín una íntima relación entre orden, amor, justicia y paz. Entonces hay que mantener un orden en el amor. Es la categoría central de San Agustín cuando habla del ordo amoris. Primero Dios y después los seres humanos y posteriormente el resto de la creación. Es lo que encontramos, por ejemplo, en casi todas sus obras. Los dos textos más citados por San Agustín son eso del doble mandamiento y de hacer concretamente el bien al prójimo, como está en San Mateo. Tuve hambre y me has dado de comer. Tuve sed y ya me has dado de beber, y así por adelante. La justicia es, en realidad, consecuencia, a la vez que necesidad, del amor, y ambos son la vía que ha de ser transitada para llegar a la verdadera paz. El más común ejemplo de San Agustín está en su regla para sus hermanos y hermanas. El primer motivo por que ustedes se han reunido en comunidad es para que tengan una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Esto es lo que mandamos a ustedes que se reunieron en la misma casa. Amar a Dios sobre todas las cosas, en primer lugar, y después al prójimo. Y así lo repite como un refrán en sus sermones, en sus cartas, en su pensamiento más sistematizado, en sus grandes obras como las Confesiones, la Trinidad, la Ciudad de Dios, los comentarios a San Juan, y así por adelante. Entonces, hay distintos aspectos sobre la justicia en la esfera pública, la justicia en sí misma, la justicia en cada persona, la justicia entre los hombres, la justicia en Dios, la relación entre justicia y leyes, la temática de la justificación. Vamos a tomar apenas un ejemplo, que es con relación a la justicia y el Estado. San Agustín pregunta, ¿qué es una sociedad justa? ¿Qué es un Estado justo? En breve, una sociedad justa es una sociedad de hombres justos. Un Estado justo es un Estado constituido por un pueblo justo. Agustín siempre trata los temas y problemas en 4 niveles interconectados: el nivel personal, el nivel familiar y social, el nivel de la esfera pública, el nivel de lo divino. Esto lo encontramos en la República de Platón y en la República de Cicerón. San Agustín cristianiza estos conceptos, como lo vemos, por ejemplo, en el libro 19 de la Ciudad de Dios, que es precioso. Les invito a leerlo con calma algún día. Y lo podríamos traducir
como relaciones con uno mismo, relaciones con los demás, con el mundo, con Dios. Así, Agustín no ofrece modelos de cómo deberían ser las instituciones en sí mismas, sino que direcciona el problema a la calidad moral de las personas en estos niveles. En el nivel de la esfera pública no se trata de una estructura institucional, ni tampoco un determinado códice de reglas comportamentales para asegurar la justicia en una sociedad. Aquí tenemos el tema de la res pública, que Agustín reflexiona principalmente en los 4 primeros libros de su monumental obra La ciudad de Dios. Se echaba la culpa de la caída, del declinio del Imperio Romano a los cristianos, porque ya no cultuaban a los dioses que eran la seguridad, la paz del imperio. Y San Agustín, reflexionando sobre la historia concreta, basándose en los grandes filósofos, historiadores romanos, va a decir que estuvo en el seno mismo del imperio el problema de su decadencia. Y aquí cuenta una anécdota de Alejandro Magno, el pirata, quizás algunos de ustedes la conocen. Alejandro Magno capturó un día a un pirata y le preguntó por qué infestaba los mares con su barco. El pirata le contestó que el motivo por lo que infestaba los mares era lo mismo que le había llevado a él, Alejandro, a infestar la tierra entera, pero con una diferencia. Mientras Alejandro lo hacía con una fuerza militar excepcional, una enorme flota y era llamado emperador, él tenía tan solo un pequeño barco y era llamado bandido, pirata. Y así es el caso del Imperio Romano, que dominaba pueblos enteros para depredar sus riquezas y aumentar el número de esclavos para su mantenimiento y un bando de ladrones. Pero la diferencia no es solo cuantitativa, sino también cualitativa. A los dos, a los grandes y a los pequeños, les falta la justicia en relación con los otros. La justicia es cuestión de relación con las personas y por ende con el mundo, con Dios. Si no es respetada la justicia, ¿qué son los estados sino grandes bandos de ladrones? Entonces la decadencia atestiguada por Salustio, Cicerón y otros es eso, el hecho que llevó a la decadencia y al desaparecimiento del Estado romano como una res pública. De acuerdo con Cicerón, ¿qué es una res pública? Está en su obra de República, que se perdió. San Agustín la conoció. El Estado, la res pública, es una cosa del pueblo, la res populi. ¿Y qué es un pueblo? Es un grupo asociado por la universalidad del derecho, el iuris consensus, y por la comunalidad de los intereses, la utilitatis communio. Cuando el pueblo no es administrado con justicia, como en el caso de la tiranía, no existe Estado, y tampoco un pueblo injusto no es digno de este nombre, pueblo. Agustín desarrolla este concepto llevándolo a las extremas consecuencias, así la paradoja ciceroniana. Si el pueblo solo existe cuando hay conformidad con la ley, y si la ley auténtica se basa en una justicia que no coincide con los intereses del más fuerte, entonces no hay pueblo cuando los individuos no actúan conforme a la justicia. Y si la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, según la clásica definición que siempre da Cicerón, entonces el pueblo romano, mientras adoraba los falsos dioses del paganismo y no daba el debido culto al verdadero Dios, se encontraba en la injusticia. Por lo tanto, no era pueblo en el sentido propio. Sin justicia, sin pueblo, sin Estado. Así, para Agustín, la misión histórica del cristianismo no es consolidar o perpetuar una cierta forma de Estado, sino reunir en la mística Civitas Dei a todos aquellos que Dios, en su misericordia, quiere salvar. Sin embargo, la religión cristiana tiene sí su importancia una vez que contribuye de manera determinante para fornecer a la convivencia política una fundamentación de justicia como virtud de los ciudadanos, sin la cual todos los reinos se reducen a grandes bandos de ladrones.
Aquí tenemos una vez más el realismo de San Agustín. Tal pueblo virtuoso en su totalidad nunca existió y tampoco existirá. En su visión de la historia humana, la ciudad de Dios y la ciudad de reino, la comunidad de los justos y la de los hombres injustos se mezclan en el seno de cada pueblo y de cada estado, en una trama que solo el juicio final logrará desenredar. En este estado, los cristianos deben trabajar para que las leyes siempre sean mejores. Es lo que está, por ejemplo, en el libre albedrío de San Agustín, la perfectibilidad de las leyes. Por ejemplo, alguien que está en un cargo político en una asamblea muchas veces tendrá que votar por un proyecto que en sí no es cristiano, pero en aquel momento no es posible dar un paso más si no lo hace. Y entonces va a luchar para que la ley sea cada vez más perfecta, aunque siempre las leyes humanas serán imperfectas. Solo la ley de Dios es perfecta. Aquí tendríamos muchos otros argumentos sobre los que hablar, pero basta con eso, saber del realismo de San Agustín, la importancia del ciudadano cristiano trabajar para que las leyes sean mejores. Y así tenemos la experiencia de la episcopalis audiencia. San Agustín, como la mayor parte de los obispos del siglo IV y V, fueron constituidos también jueces. El tribunal de la iglesia era reconocido como tribunal del imperio. Muchas veces la gente recogía al tribunal de la iglesia porque solía ser más justo. Entonces, el lugar social de la justicia es el tribunal. El tribunal es un órgano judicial que juzga. Entonces, hay una conexión entre la justicia y el juicio, como lo vemos también en la versión latina de los Salmos, donde San Agustín trae sus conceptos para un tribunal justo. En las Escrituras, juicio designa el juicio recto, es decir, un juicio conforme a la justicia, y por lo tanto un juicio bueno, una vez que la justicia no puede no ser buena. Inspirándose en la espiritualidad bíblica, Agustín traza un retrato del juez justo, el cual debe juzgarse ante todo a sí mismo. Un examen honesto le permite percibir que siempre hay algo en su conciencia que merece atención, reconocimiento de su culpa, arrepentimiento, remordimiento y reparación, sin destruirse a sí mismo. Así lo hará también con lo acusado. Si lo juzga culpable, le aplicará la pena justa, sin querer quitarle la vida o sin pasarle la mano por la cabeza. La disposición de quien juzga debe ser como la de un padre, castiga para corregir. El juicio debe ser usado, guiado por la misericordia. La misericordia debe ser reglada por la justicia. Esos son los criterios operativos para su práctica pastoral y judicial. Entre los tantos temas sobre los cuales San Agustín tuvo que detenerse, concretamente y prácticamente en su tribunal, fue el tema de la pena de muerte. Había la presión a los magistrados del imperio para que no aplicasen la pena de muerte prevista en la ley hacia los donatistas, que eran sus enemigos de San Agustín de la Iglesia Católica. El vicario de África, el administrador de África, Macedonio, donde encontramos la epístola 153, que es una de las joyas del epistolario agustiniano, se quedaba así impresionado con eso de la intercesión de los obispos, porque creía que eso era ir contra la ley. Pero la intercesión de los obispos no tiene otra finalidad sino conceder al acusado la oportunidad de arrepentimiento. La muerte del infractor, sin embargo, elimina el papel correctivo y reeducativo que siempre debe tener la pena. Sin embargo, la diplomacia no es suficiente para evitar la guerra. Ante todo es necesario practicar la justicia, porque la justicia y la paz son dos amigos inesperados. El Salmo 84 dice que la justicia y la paz se besarán. Entonces, San Agustín parte de la concepción, de la convicción, que la paz es un profundo deseo que late en todo corazón humano.
y además en todas las realidades. La paz es así fruto de la justicia que se sustenta en el orden del amor, lo que él llama ordinata concordia. Hay un texto un poco largo, pero que quiero leerlo para ejemplificar un poco qué es eso de la ordinata concordia en San Agustín. La paz del cuerpo es la ordenada templanza de las partes. La paz del alma irracional es el ordenado descanso de los apetitos. La paz del alma racional es la ordenada armonía de la contemplación y acción. La paz del cuerpo y alma, la vida ordenada y salud del animal, la paz del hombre mortal y Dios, la obediencia a la ley eterna ordenada en la fe, la paz de los hombres, la concordia ordenada. La paz de la casa, la ordenada concordia que tiene en el mandar y obedecer los que viven juntos. La paz de las ciudades, la ordenada concordia que tienen los ciudadanos y vecinos en el mandar y obedecer. La paz de la ciudad celestial, la ordenadísima y concordísima compañía para gozar de Dios y unos de otros en Dios. La paz de todas las cosas, la tranquilidad del orden. El orden es una disposición de cosas iguales y desiguales que da a cada uno su lugar. Pueden ver, siempre releyendo las concepciones clásicas de justicia, de paz, y después que la vamos a aplicar también al cuidado, a la integridad de la creación. Entonces, así podremos decir que hay una especie de círculo concéntrico que parte de uno mismo y va entrelazando con los demás, con las demás dimensiones de la vida. Así, mientras estamos aquí, los seres humanos, mediante la justicia que da a cada uno según sus necesidades, estamos llamados a la solidaridad y a la ayuda mutua. No se trata de vivir en paz como si fuera cada uno un ser aislado, sino buscar la paz de la comunidad, de la sociedad y del mundo. Y aquí tenemos la inspiración siempre, San Agustín hace muchos comentarios de las bienaventuranzas. Los sermones son la herramienta preferida por Agustín para enseñar a su pueblo los beneficios de la paz y cómo lograrla. Así que según él, tenemos que hacer valer lo que significa constructores de la paz. Pacífico es hacer la paz. No es suficiente desear la paz, es necesario ser constructores de la paz. Y aquí hay una centralidad de Cristo que es el príncipe de la paz. El dar limosna, el compartir lo que Dios mismo ha dado a todos los hombres es realmente una exigencia para aquel que quiera vivir en la paz, en la justicia. Limosna aquí podemos interpretarlo no simplemente con las monedas que damos a las personas, pero la solidaridad, el tiempo, nuestros encargos profesionales, nuestra vida de familia. O sea, por detrás de todo está siempre la relación con el otro. Así que el humanismo de Agustín apunta siempre a la centralidad que Cristo tiene en la vida de cada hombre y mujer que habitan la tierra y que piden, exigen una acción concreta por parte del seguidor de aquel que se hizo hombre para la salvación del mismo hombre. Así, teman al Cristo de arriba y sean benévolos con el Cristo de abajo. Tienes arriba el Cristo dadivoso, tienes abajo el Cristo menesteroso. Aquí es el pobre y está en los pobres. O sea, hay una dignidad, una igualdad fundamental de todos los seres humanos. Desde la fe, este principio fundamental de los derechos humanos se encuentra su fundamentación en el ser humano creado a la imagen según la semejanza de Dios. Así, con la comunidad internacional, con la comunidad del país, de los trabajos donde hacemos, donde estudiamos, tenemos la responsabilidad de todos nosotros, principalmente de las personas que detienen cargos de gobierno, para crear estructuras de justicia y que sean promotores de la paz. Y así ustedes que trabajan en muchos campos de la vida, ¿cómo pueden ser estos promotores de justicia, de paz y cuidar a la creación? Entonces, la paz es un deseo que está presente en todos los seres. La vivencia de la justicia conduce a la paz. Y de ahí entramos en el tema final, que es la integridad del creado.
Y ahí 3 puntos: las huellas de la Trinidad en la creación, el hombre como guardián de la creación y la creación que debe ser cuidada, empezando por una conversión ecológica que toca a todos nosotros. Así, el tema de la ecología ha cobrado gran importancia en los últimos 50 años y particularmente a partir del 2015, con la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Nosotros vamos a encontrar los comentarios de San Agustín principalmente sobre este tema en los comentarios al libro del Génesis, que son el Génesis contra los maniqueos, el Génesis a la letra, apenas un libro que estaba incompleto, las confesiones de los libros 10, 12, sobre el Génesis a la letra, y el libro 11 de la ciudad de Dios. Entonces, ya hemos observado que en los padres de la Iglesia hay una unidad entre los temas de la teología, de la antropología, de la sociología, es decir, la salvación, el destino, la felicidad humana, y la escatología, el destino final de la tierra, de los seres humanos, de lo creado. El Dios revelado en Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios creador y al mismo tiempo salvador. Y a la vez es el Dios salvador, es el Dios que todo ha creado. La Trinidad, todo creó, todo redimió, todo elevó. El tema de la creación se relaciona con la cristología y la pneumatología, o sea, Dios Padre creador, Dios Hijo salvador y el Espíritu Santo santificador. Y aquí una vez más, el concepto único de San Agustín y que después entró en el Tratado de la Trinidad. Dios es relación. San Agustín usa muchas veces las llamadas similitudes trinitarias, o sea, como todo lleva la huella, el vestigio de la Trinidad, todo tiene algo de la Trinidad. Y así el número 3 le sirve para dar estos ejemplos. Y uno de ellos, Dios es amor. El Padre es el eterno amante, el Hijo es el eterno amado, el Espíritu Santo es el eterno amor. Como nosotros fuimos seres hechos por el amor, para el amor, por el amor, nosotros somos estructuralmente amor. El problema es saber lo que vamos a escoger para amar. Ama y haz lo que quieres, pero si escoges ser tierra, serás tierra. Si escoges ser cielo, serás cielo. O sea, el amor es ambiguo, la palabra. Entonces, la clasificación del amor más humano, que más humaniza, es la caritas, es la dilectio. El amor que no humaniza, pero que esclaviza, es la concupiscencia, es la libido. Son términos técnicos de San Agustín para decir que el hombre siempre va a amar, pero el tema es, ¿qué voy a amar? Aquí en la educación, en la familia, hay que educar para amar verdaderamente. Entonces, en Agustín, la creación es comparada a un libro en el que es preciso leer la presencia y la obra redentora de Dios, como lo dice, por ejemplo, en el Sermón 68. Es sin duda un gran libro, la misma hermosura de la creación. Contempla, mira, lee su parte superior y su parte inferior. Dios no hizo letras de tinta mediante las cuales pudieras conocerle. Puso ante tus ojos esas mismas cosas que hizo, porque buscas una vez más potente. A ti claman el cielo y la tierra. Dios le hizo. Así, Dios ha escrito 2 libros para que el hombre pueda ir al encuentro de Dios, que le llama. Uno es la Sagrada Escritura y el otro es el libro de la naturaleza y la creación. En ella ha dejado sus huellas, pues todo ser lleva vestigios y señales de la Trinidad para que el ser humano la descubra. La creación no tiene sentido en sí misma, es signo sacramental de la presencia de Dios. Así hay que desmitificar ciertos rasgos en la reflexión ecológica, incluso de tinte cristiano, donde se encuentra una especie de criptopanteísmo, o sea, que todo es Dios, o un panteísmo patente, es decir,
Habla de la creación como si fuera el mismo Dios o parte de Dios. No hay que adorar la creación, sino que es preciso ver su dimensión semiótica, o sea, de señal, es decir, que es un signo que habla de su creador. Así, hay una interrelacionalidad de todos los seres con el cosmos. El refrán aquí del Papa Francisco, que le gusta mucho repetir, todo está interconectado. En portugués, todo está interligado. Y aquí tenemos la idea de la creación continuada, o sea, Dios creó, pero no la terminó y cabe a nosotros cuidarla y completarla. Y también por eso la importancia de la conversión ecológica. En la naturaleza todo tiene una razón de ser, un propósito, una belleza, una bondad creacional. Todas las criaturas, incluso las más molestas, como las moscas, los zancudos, a pesar de las incomodidades que pueden causar al ser humano, tienen una razón de ser. Han sido creadas por Dios para un fin. Y podríamos preguntar, incluso el coronavirus, ¿y quién nos ha querido decir este virus tan potente que puso de rodillas a toda la humanidad? ¿Qué está queriendo decir a nosotros en la crisis civilizacional ambiental que nosotros los seres humanos hemos creado? Yo claramente confieso que no sé por qué fueron creados los ratones, las ranas, los gusanos y las moscas. Sin embargo, aunque por nuestros pecados nos parezcan muchas cosas adversas, veo que todas ellas son en su género hermosas, porque no veo cuerpo o miembro de cualquier animal, todo no encuentre el orden, la medida y el número propias de Dios. O sea, salimos de Dios, no somos Dios, pero participamos de la bondad originaria de Dios. En las obras de Genesis ad Litem y Lectivitate Dei, que son obras tardías de la Hiponencia, se destaca la idea de la paz. Los seres de la creación se dirigen hacia Dios para descansar y hallar en la paz armónica, una vez que se haya restablecido el ordo amoris y el ser humano pueda disfrutar de Dios usando de las criaturas. Así, la naturaleza tiene un sentido sacramental y su cuidado es necesario. Y el hombre es un vilicum, es un administrador. En la creación, el ser humano es presentado como este administrador o guardián. Aquí hay un versículo de la Génesis que muchas veces fue mal interpretado en algunas tradiciones teológicas. Incluso se le echó a San Agustín una cierta culpa que hay que comprenderla bien. Es Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, no pocas veces se ha acusado a San Agustín de haber entendido el dominio de la tierra como un poder dominante, derivado de una perspectiva trinitaria, patriarcal y machista. Cabe señalar que para él el cumplimiento del mandato divino de someter a la creación y de dominarla no se hace desde las categorías del poder, la violencia y el sometimiento despótico, sino desde la sabiduría, que es la que debe gobernar con suavidad y orientar toda la creación hacia el fin para el que fue hecha por Dios, es decir, hacia su plena realización. En eso de que el ser humano es un vilicum, un guardián, un administrador, hay dos extremos que deben ser evitados: la explotación de la creación o el sometimiento del ser humano a ella. Está aquí por detrás del principio ético del ut et fui, o sea, nosotros debemos usar de la creación para las necesidades humanas, pero no gozar de ella, o sea, que ella no es nuestro fin último. El gozo, la alegría, la paz verdadera se refieren a Dios y a las personas. El justo medio lo debe dar precisamente el ordo amoris, pues una auténtica ecología agustiniana es aquella que está presidida por el amor ordenado. Se ama la creación cuando el ser humano tiene conciencia de ser no su dueño, sino su administrador y protector en el nombre de Dios, con un vilicum. Ahí tenemos el texto que está en el sermón 359,
No voy a leerlo, pero después pueden tener en la referencia. Entonces, hay así una dimensión social de la ecología en la línea de la justicia distributiva, a cada uno lo que le conviene. Se ama la creación de los hombres cuando se procura que haya una justa distribución de sus riquezas y beneficios para todos. Es la destinación fundamental de todo lo creado para el bien universal. Entonces, quien acapara bienes de esta tierra, olvidando la función social de los bienes de la creación, no hace otra cosa que robar al pobre. Hay en este momento casi 2.000 millones de la población mundial que pasa hambre, no tiene sus necesidades fundamentales sustentadas, casa, comida, bebida, transporte, placer, y así por adelante. Amad, pero pensad qué cosa améis. El amor de Dios y el amor al próximo se llama caridad. El amor del mundo y el amor de ese siglo se denomina concupiscencia. Refrénese la concupiscencia, excítese la caridad. Así, la explotación surge cuando se rompe el amor ordenado, es decir, eso es concupiscencia. El amor desordenado por las cosas de este mundo. Este amor es una pasión desordenada, cuya consecuencia es el deseo de dominar, la libido dominante, que su raíz última es la soberbia. El ser humano se cree superior a Dios, superior a sus semejantes, superior a la naturaleza. Entonces, el deseo de dominación, de posesión, de placer, provoca una ruptura en el orden del amor y, por lo tanto, en el orden social y comunitario, no solo a nivel humano, sino también a nivel ambiental. Y por eso, la creación debe ser cuidada. Ahí tenemos el tema de la creación continuada, de la conversión ecológica. Entonces, la lucha contra la contaminación causada por el egoísmo, el consumismo, la ecomanipulación, la ecopolítica, el ecoconsumismo, que son frutos del capitalismo dominante, de la globalización o del metaverso, si quieren ahora, y la falta de sentido trascendental en el interior del hombre. Y aquí hay que recuperar el principio de la indignación ética de San Agustín. Quien considera con tristeza esas desgracias tan grandes, tan horribles, tan desapiadadas, debe admitir su lamentable condición. Quien, por el contrario, las sufre o las juzga sin tristeza de conciencia, mucho más lamentablemente se considera feliz porque ha perdido el sentimiento de humanidad. Entonces hay una invitación a una conversión ecológica, como nos lo hace el Papa Francisco en el Laudato Si 5, que empieza en el corazón del hombre. Hay entonces que provocar una conversión ecológica y cultivar una ecología del corazón. Para él, la auténtica ecología está vinculada con el orden del amor. Desde la perspectiva agustiniana, solo cuando el ser humano vive en su interior el ordo amoris y viva una ecología interior, podrá verdaderamente comenzar un cambio de ecología exterior. Es la idea del círculo concéntrico. Empieza en uno mismo, en la relación con su prójimo, con las personas de su familia, de su ambiente de trabajo, de estudio, de convivencia, en las ciudades, en el país, en el mundo, la comunidad internacional, la naturaleza, el cosmos, y ahí una relación con Dios. Para Agustín, la clave es la conversión ecológica interior, para que exista una verdadera conversión ecológica exterior. Quien ha dejado que el pecado destruya su mundo interior no tendrá interés en cuidar ni el medio ambiente ni el mundo exterior. Por el contrario, quien cuida su universo interior y descubre en él presente a Dios, cuidará el universo exterior, descubriendo en él también las huellas de Dios Trinidad. Entonces, San Agustín nos invitaba a venerar la tierra, ciertamente sin idolatría, pero reconociendo su afinidad con nosotros, incluso en su misma identidad. Entonces, vamos concluyendo. San Agustín fue un hombre sensible ante el sufrimiento de las personas, un obispo interesado en el bienestar de su reino. Hablar de justicia, paz e integridad de la creación en San Agustín
Supone comprender sus preocupaciones fundamentales, es decir, todo está fundamentado y orientado desde la perspectiva de Dios, de su plan de amor para la humanidad. Toda la teología agustiniana no es otra cosa que una clarificación, una exposición y explicación de la palabra de Dios. Entonces, estas son las premisas fundamentales de su pensamiento que se encaja en un cuadro unitario. Hay una íntima relación entre justicia, la paz y la creación. Ecología interior, paz interior, justicia interior. Todo empieza en el corazón. Es el dinamismo de la interioridad que conlleva a la justicia social, a la ecología social, a la justicia social. Entonces, siempre dimensión personal, comunitaria, ecocósmica y divina. Practicad la justicia y tendréis paz. Y así la justicia y la paz se besarán. Porque si por el contrario no amáis la justicia, no podréis alcanzar la paz. Porque estos dos, la justicia y la paz, se aman y se besan. Por tanto, solo quien practica la justicia alcanza la paz que besa la justicia. Entonces, los padres de la Iglesia, como todos los clásicos del pensamiento, proponen principios más o menos universales que pueden servir mediante un trabajo de mediación conceptual, como claves de reflexión sobre nuestro presente. Temas inusuales en comparación con los que estamos acostumbrados, pero por eso mismo, paradójicamente originales. Concluyendo, San Agustín no responde a todas nuestras preguntas actuales. Él vivió en un mundo distinto del nuestro. Sin embargo, desde su profunda fe y humanidad, nos ayuda a hacer preguntas. La espiritualidad agustiniana es inteligente, es pensante, es un corazón inflamado de amor, es una mente iluminada por el amor, y a buscar las respuestas para nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál es el compromiso de los laicos agustinianos para promover la paz, la justicia y la integridad de la creación? No lo voy a contestar, a responder, pues toca ahora a nosotros buscar estas respuestas con creatividad y proponer acciones a nivel personal, comunitario, eclesial y mundial. Muchas gracias por su paciencia. Muito obrigado. Gracias a usted, Fray Luis.